La Asociación Cultural Cabezas de Jaguar se encuentra realizando los conversatorios Una Ruta hacia nuestra vida en plenitud con la Madre Tierra. En esta ocasión compartimos la reflexión acerca de qué debemos transformar como humanidad para superar la crisis vigente con el doctor en Pedagogía, filósofo Óscar Asmitia de Guatemala. Muy buenas tardes a cada uno y cada una de ustedes. Jun olbepla tequeye, salud tuchnahbel, tuchpashel, nemjun salahbel teqih tejala, ma zochmonqi, te shimel, estenabel, titumlal kanrebel. Les he expresado un saludo muy respetuoso y fraternal desde los Cuchumatanes, en mi idioma mayamam, de la región norte del área Amam, que colindamos con la parte de México. Pues desde la Sierra de los Cuchumatanes les saludo y compartimos nuestra energía con ustedes, con todos ustedes que tenemos audiencia desde México hasta Argentina, Chile. En el conversatorio anterior quizás ahora ya estén conectados junto con nuestros hermanos y hermanas de Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Así que es un gran gusto tenerles a ustedes. Hoy me encontré con un pensamiento muy bonito, anónimo, de un anónimo que dice: cuando un amanecer no nos provoca ninguna emoción, es porque el alma está enferma. Me gustó muchísimo esa expresión, porque efectivamente los seres humanos, nuestra vida se acrecenta, se anima, se motiva siempre con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y viene al caso porque el día de hoy estamos en el Nahual Agabal, en el calendario maya. Hoy es 4 Agabal, en la potencia 4, y el Nahual Agabal, que es justamente la claridad del amanecer. Y en la energía de este sagrado Nahual que dinamiza la vida de la naturaleza y de los seres humanos, pues creo que estamos justamente en ese análisis de la perspectiva de ver cuál es el estilo de vida, cómo es la vida que queremos. Y lo estamos haciendo a partir del análisis de lo que creemos que no debería de ser. Y es que el Nahual Agabal es justamente por excelencia, es el Nahual que analiza los contrastes. Es la luz, pero también es la oscuridad. Es el calor y es el frío. Es lo lejano y es lo cercano. Es decir, es la energía de los contrastes. Estos contrastes pueden ser complementarios, pero también pueden ser contradictorios. Así que en este hermoso día del día de hoy también les saludo y les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Cabezas de Jaguar. Entonces, el hermano Óscar, doctor Óscar Asmitia, va a hacer la primera presentación, y para presentarlo voy a remitirme a presentar algunos datos. El hermano Óscar es filósofo, es psicólogo y es también pedagogo, tiene un doctorado en pedagogía. Ha trabajado como docente y profesor, creo que toda su vida. Fue mi profesor en distintos niveles educativos. Pues es un educador, ¿verdad? El hermano Óscar. Trabajó en instituciones educativas de educación superior con pueblos indígenas. Entre ellos puede resaltarse la Escuela Superior de Educación Integral Rural y el Proyecto de Desarrollo Santiago. Participó muy activamente en representación del sector religioso las conversaciones de los acuerdos de paz, y tuvo una participación muy destacada en ese punto. Creo que vale la pena destacar de él que diseñó la base de la propuesta curricular y descolonizada para una universidad maya, un proyecto surgido de los acuerdos de paz en Guatemala, en la que la cultura y la interculturalidad son el eje transversal. Ha elaborado propuestas para que la niñez indígena tenga voz y sea protagonista de su aprendizaje, y trabajó en los últimos 2-3 años con el Consejo Nacional de Educación de Guatemala, que es un ente multisectorial de la sociedad guatemalteca que acompaña al Ministerio de Educación en la implementación de las políticas públicas.
Son unos datos realmente muy resumidos de la vida del hermano Óscar Asmitia, de su trabajo, de su trayectoria, y esa es la razón por la cual hoy lo hemos invitado. Hermano Óscar, bienvenido a este espacio. Le dejamos a usted el tiempo para que comparta con nosotros qué debe transformar la humanidad para superar la actual crisis que vive. Una pregunta bastante retadora y precisamente se la pedimos a él. Así como las otras preguntas se las pedimos a nuestro hermano y a nuestra hermana. Así que, hermano Óscar, tiene usted el tiempo, los 20 minutos. A los 5 minutos yo le doy una señal para que usted vaya aterrizando en la finalización de su intervención. Bienvenido. Gracias, Daniel. Gracias, compañeros y compañeras de Cabeza de Jaguar. Si me permiten compartir pantalla. Sí. Adelante. ¿Está bien entonces en la pantalla? Sí. Yo le quise dar vuelta a la pregunta y hacerlo más bien en forma de propuesta y proponerles hacia una nueva humanidad desde la crisis del COVID-19. Entonces quisiera hacer una rápida síntesis de la crisis porque me parece importantísima que lo vemos. Cuando menos lo esperábamos, este minúsculo, invisible virus nos puso de rodillas. Apareció y nos cambió la vida. Nos acostamos en un mundo y despertamos en otro mundo diferente, donde los niños no entienden por qué tienen que ponerse el tapaboca, donde los países inmediatamente cerraron su frontera. Ya sabemos que no permitir que el otro entre porque contagia y al ser diferente perturbe las naciones no es nada nuevo, pero esto se exacerbó con esta pandemia del COVID-19. Ha habido muchas pandemias en la historia de la humanidad, como la de Marsella, la del cólera, la gripe española, en los últimos años el ébola, el SIDA, la gripe porcina, la aviar, pero esta es la primera vez donde los seres humanos estamos tan conectados, tenemos tanto acceso a la información y vivimos esta pandemia en tiempo real, nunca antes. Como un dato curioso, con la fiebre española, cuando llegó a Guatemala, hay una foto donde están todos los muertos en el cementerio con petates y dice que de ahí salió la expresión cepetateo que usamos en Guatemala. Bueno, es la primera pandemia que vivimos en tiempo real y con una información impresionante. Lo que vino a darnos es un miedo global terrible, que en realidad en el fondo es el miedo a la muerte, y nos planteó un montón de teorías, que si había salido de un murciélago, que si los malvados chinos quieren dominar el mundo, que el capitalismo ha hecho una epidemia selectiva para matarnos a los viejitos, que hay una venganza de la madre naturaleza, que en vez de madre se convirtió en madrastra para extinguir la humanidad, que es un experimento de Bill Gates para dominar a través del miedo y vendernos la vacuna, que es un instrumento para ver hasta cuándo pueden generar más psicosis, o el destino de la década del 20, de todas las fiebres, que no es cierto, la fiebre española no fue en el 20, sino en el 18, y la última que dice que es un castigo del Dios por impulsar el aborto y las relaciones igualitarias, y que Dios se cansó y nos manda un Armagedón nuevo, ¿verdad? Todas esas teorías han hecho un miedo global. Quiero poner hincapié en el tema de la religión, que es la última de las teorías, ¿verdad? Porque tiene mucha fuerza en el imaginario guatemalteco y latinoamericano. Leí este meme. Ayer escuché a un pastor invocar a su Dios mientras pedía que contagiados perfectamente aislados fueran expulsados de su comunidad. Ayer entendí que 500 años después, ese Dios sigue siendo usado para linchar. El manejo de la crisis desde la ideología y desde la religión. Sabemos que el Dios de Jesús, el Dios del Evangelio, no castiga con pandemias. Eso nos ha puesto en una cuarentena y en un confinamiento. Y quiero reflexionar que esta cuarentena y confinamiento desde la OMS es un concepto burgués. Para la OMS pareciera que todo el mundo es de clase media. Pero hay que recordarles que no todas las personas tienen agua en sus casas para lavarse 8 veces al día. Que la poca agua que tienen es para cocinar y para comer y para beber. ¿A dónde van en el toque de queda los que no tienen a dónde ir? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Todo ese montón de gente informal de la calle que está, ¿a dónde van con este concepto de confinamiento burgués? Es un concepto burgués porque no todos tienen las condiciones en su casa para guardar distanciamiento físico. Y aprovecho para decir que distanciamiento físico debe ser la palabra a usar y no distanciamiento social. El distanciamiento social es otro que vemos en la gráfica que está al lado derecho de su pantalla. No nos engañemos, la distancia social empezó hace muchos años. La que nos pide el confinamiento es distancia física.
Esta crisis, una de las cosas que más nos afectan a los latinos, a los latinoamericanos, es que acabó con todos los rituales. No podemos dar la mano, no podemos besar, no podemos abrazar, no podemos hacer todo lo que nos hace felices. Y ahí estamos por internet enviando abrazos virtuales y diciendo que después de la pandemia nos vamos a abrazar, pero esta pandemia rompió con nuestros rituales. El roce y el contacto son parte esencial de nosotros, de los latinos. Necesitamos espacios de encuentro. Este meme, como muchos que voy a usar en la presentación, dicen algunos que es la foto del año. Esta señora mayor despidiéndose de su hijo, y nos hemos visto escenas terribles de nietos llorando por sus abuelos que no pueden ni enterrar. Quiero afirmar claramente, porque ha salido mucho esa idea de que todos vamos en el mismo barco. No, no todos vamos en el mismo barco, aunque sí en la misma tormenta. No es lo mismo hacer una etapa de cuarentena con comida y engordando que hacer una etapa en cuarentena con totalmente limitaciones en la casa, en el trabajo, en la vida. Y por eso al principio se dio esa molestia de las clases medias por toda la gente que salía a trabajar, que no le quedaba otra que salir a trabajar para poder vivir. Y vimos escenas de cómo no todos vamos en el mismo barco, cómo la crisis nos afecta de diferente manera, aunque sea global en su concepto general. La muerte, dice Byung-Chul Han, nunca ha sido democrática. En Estados Unidos están muriendo sobre todo afroamericanos y latinos. En Brasil mueren sobre todo los negros. En Suecia, los inmigrantes. La muerte nunca ha sido democrática. La enfermedad sí, pero la muerte no. Estados Unidos todavía nos complicó más, que con sus deportaciones se están exportando la muerte, dice Norma Torres. Esta política norteamericana increíble. Ahí vemos al lado izquierdo a un amigo nuestro, de Daniel y mío, un maya de Chaquillá en Estados Unidos infectado por el coronavirus, que no pudo ir al hospital porque era ilegal y murió. Y entonces vemos esas escenas de tristeza de la gente pobre buscando las mejores alternativas para poder seguir trabajando. Escenas que nunca debiéramos ver ni durante ni sin pandemia. Niños trabajando, exponiéndose a las enfermedades y al virus. En medio de todo esto, una buena noticia: resurgen héroes como los médicos, como los agricultores, los campesinos, como los repartidores, como toda esta gente que está trabajando para que nosotros podamos hacer confinamiento. Y por eso indigna, ¿verdad?, las condiciones en las que están trabajando. Indigna que a pesar de estar sacrificando sus vidas por nosotros, el gobierno no les pague. Y que el COVID avanza y la ejecución para combatir el virus es tremendamente lenta. Algunos hablan entre 2 y 5% de los 16.000 millones que recibió este gobierno. Para hacer un análisis lo más claro de esta pandemia, hay que decir que esta pandemia no puede ocultar las otras pandemias. La pandemia del coronavirus se va a ir, pero la del calentamiento global está ahí. Y está para quedarse si no hacemos nada para poder cambiar. Miren este dato del INACIF, del 13 de marzo al 16 de mayo. En Guatemala, 33 muertes de COVID, 172 de dengue, 410 de hambre, 472 de violencia y 819 por otras enfermedades. Hay otras pandemias tan fuertes y mucho más que esta pandemia del COVID. En Colombia, 682 muertos por COVID-19 en 50 días y 1.140 homicidios en un mes. Y se pregunta un colombiano, ¿qué me recomiendan, tapabocas o chaleco antibalas? Una buena noticia en medio de todo: el planeta respira. Y si hay que hacer una nueva arca de Noé, esta va a ser para nosotros y no para los animales. Esta epidemia, nos dice Edgar Morán, aporta un festival de incertidumbres. Son más preguntas que tenemos. Ayer hay un artículo de un columnista guatemalteco que nos dice: preguntémonos todas las cosas que nos hace plantear esta pandemia. Es una lista interminable. Como estamos en la era de la posverdad, ni leemos ni comprendemos, pero comentamos, y vamos a ver que eso provoca cantidad de lo que UNICEF ha llamado la infodemia, todas las noticias falsas alrededor de la epidemia. En definitiva, como dije antes, este virus del pánico nos vuelve a hacer visible la muerte que habíamos suprimido y subcontratado cuidadosamente, dice Byung-Chul Han. No sabemos dónde nos espera la muerte, así es que esperémosla en todas partes. Entonces, este es el contexto de lo que hoy es el contexto que nos está dando ahorita, y la pregunta es: ¿hacia dónde caminar? ¿Qué realidades desnuda esta crisis?
Ya dijimos que está desnudando lo que a veces tal vez nos costaba ver, como por ejemplo que son más los que mueren por hambre que por coronavirus. Nos desnuda una realidad tremendamente fuerte. Nos hace ver la fuerza perversa del capitalismo neoliberal con su ideario, que es el beneficio, la acumulación privada, la competencia, el individualismo, el consumismo, el estado mínimo y la privatización de la cosa pública y de los bienes comunes. Ahora lo vemos con fuerza porque nos preguntamos y nos hacemos reflexionar la importancia que el Estado tiene. Este capitalismo ha producido demasiada inequidad humana, social y ecológica hasta el punto de poner en peligro el futuro del sistema vida y del sistema tierra. De este capitalismo que en el 1% controla la mitad de la riqueza del mundo o aún más si se va al desglose de los otros quintiles, es un capitalismo y es un modelo de muerte. En esta crisis hemos visto cómo este capitalismo ha incapacitado al Estado para responder a emergencias, dice Naomi Klein. Siempre en las crisis este capitalismo salva al mercado, pero no a la gente. Salva al mercado, pero no a los pobres. Y Boaventura, ese genial libro que circula por las redes, La cruel pedagogía del virus, dice que en Brasil tenemos dos problemas de salud pública. La pandemia y el presidente Jair Bolsonaro, que dijo que era un pequeño resfriadito y que ahora Brasil es el segundo país del mundo con más muertes. Escenas como estas que vimos en Brasil por no enfrentar adecuadamente la pandemia. Bolsonaro, dice Noam Chomsky, loco del hemisferio sur, compite con Trump, que nos dirige a la destrucción para ser el peor criminal del planeta. Igual que Bolsonaro, Trump escondió la crisis. Estados Unidos, Brasil y Rusia son ahora los más contagiados. Hace 2 semanas y media, el New York Times, en la edición del domingo, publicó los 100,000 nombres de los primeros 100,000 muertos, diciéndole a la gente, son más que números, son personas. Y antes puse capitalismo en cursiva, porque gobiernos que se dicen de izquierda, que no lo son, como el de Daniel Ortega, han manejado también muy mal la crisis. Para el mercado, entonces, la crisis es una oportunidad para la ganancia. Eric Yuan, el dueño, el creador de Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando ahorita, ha quintuplicado su fortuna. Jeff Bezos con Amazon o los negocios de comida rápida en Guatemala como McDonald's, Pollo Campero, o lo triste que fue la venta de mascarillas que se pusieron y de gel a precios altísimos al inicio de la crisis. Entonces la pregunta es, ¿economía o vida? ¿Me muero de hambre o me muero del coronavirus? Tengo que salir a trabajar porque del día a día dependo. Según el ideario del capitalismo, esta pregunta se responde, hay que salvar la economía en primer lugar y luego las vidas humanas. Y esto es lo ha hecho Donald Trump y Bolsonaro. Salvemos la economía. Las personas hasta bien que se mueran porque sobran y hay demasiados. Es tan fuerte la pregunta que Fray Beto dice que con la pandemia el número de pobres en Latinoamérica pasará de 162 a 216 millones. Y la OIT dice que 25 millones de empleos se perderán. Estamos claros que nuestros políticos no están a la altura. Nosotros sí debemos estar. Y vemos cómo los políticos aquí trabajan. Una Guatemala que apresa a 4 agricultoras mayas y que les permite todo a quien tiene poder. Les permite fiestas, manifestaciones en carros lujosos y a ellos no los castigan. De una economía de mercado estamos pasando a una sociedad de mercado. Con esas banderas blancas que nos llaman la atención de pobreza y que según Lucía y Xu están izadas desde hace más de 500 años. El capitalismo ha sido gravemente herido, dicen algunos, especialmente Slavoj Žižek, ¿verdad? Yo como pongo ahí, simpatizo mucho con él, pero no me alcanza para darle la razón cuando él dice que este capitalismo está herido de muerte, que le dieron un golpe a lo Kill Bill al sistema capitalista. Y ahí me acordé de un meme que vi un graffiti que vi en Ecuador, en Quito, que decía capitalismo salvaje, en realidad decía neoliberalismo. Tus milenios están contados. O sea, el capitalismo no se vence con un virus. Ha sido gravemente herido, pero no de muerte. El punto 3 de 4 que voy a tocar es ¿qué alternativas hay posibles para el post-coronavirus? Les recomiendo este artículo que se llama Transición ecológica hacia una sociedad biocentrada. Ahí Leonardo Boff propone 5 posibles alternativas para el coronavirus. Primero, que el sistema capitalista, que está herido pero se sabe recomponer,
se vuelva más fuerte y ahora de una forma extremadamente radical. Usando la tecnología, la 5G, etcétera, un despotismo cibernético bajo la ética del control, dominación de la vida de las poblaciones. Entonces, este es el primer escenario. Muy probable que el capitalismo no muere, sino se refuerza. Esta alternativa no aprendió nada del COVID-19, ¿verdad? No aprendió nada, que somos la plaga más destructiva, siendo atacados por otra plaga. Y según Leonardo Boff, citando a diferentes científicos y biólogos, dice que la Tierra podría volver a contractar con virus más violentos y mortales, lo que algunos llaman las pandemias intermitentes. Está claro que ahí esas pandemias seguirían, la del agua potable, la del calentamiento, la del neoliberalismo, la pandemia de la ética o la de los virus. Este capitalismo que en plena crisis se sigue enriqueciendo, que sigue optando por el mercado y no por las personas. Un capitalismo en Guatemala que gasta 160,000 quetzales de remodelaciones y obsequios para sus integrantes del ejército. Entonces la pregunta es, señor presidente, ¿dónde está el dinero? Tenemos derecho a saber qué está pasando con esos 16,000 millones de quetzales. Este capitalismo reforzado que dice la economía no puede parar, no importa que haya muertos. Primer escenario. Segundo, el capitalismo verde, que entiende que estos virus son fregados y entonces decide invertir en reforestar, conservar la naturaleza al máximo, pero no cambia ni el modo de producción ni la búsqueda de beneficio. Podría yo decir que este capitalismo verde es el de Al Gore, con su libro y película La verdad inconveniente. O sea, que se da cuenta que el mundo se está acabando, que hay un calentamiento global, pero que no cambia el modo de producción ni el modelo del capitalismo. Tercero, dice Leonardo Boff, el comunismo de tercera generación, que no tendría nada que ver con los comunismos anteriores, sino que busca una administración colectiva y central. Dado los prejuicios que hay en la humanidad, él le ve muy poca alternativa a este comunismo de tercera generación. 4, dice el ecosocialismo, que propone un contrato social global, también con un centro plural de gobierno para resolver los problemas de la humanidad. Hay partidos ecosocialistas en Europa, ¿verdad?, que hablan de un consumo decente, de la sobriedad para vivir, ¿verdad?, y que altera de una u otra manera el sistema de producción. A mi juicio, dice Leonardo Boff, es todavía sociocéntrico. Le falta incorporar la nueva cosmología, los datos de la ciencia de la vida, de la complejidad, y le falta ver a la Tierra como un momento del gran proceso cosmogénico, biogénico y antropogénico. Es decir, como un superorganismo que se autorregula, que garantiza la vida de todos los vivientes y que tiene vida, que es Gaia. Y quinto, la que él propone, que es por la que debemos de luchar hacia una nueva humanidad, que es el buen vivir y convivir. Y aquí hay un dato genial, Daniel Domingo lo ha trabajado en sus escritos, y es cómo los científicos llegan a proponer un modelo de humanidad que ha sido ensayado durante siglos por los pueblos indígenas, que es profundamente ecológico, porque considera a todos los seres vivos como portadores de derecho. Empezamos a oír del buen vivir con el Summa Causai de los andinos. Los mayas han trabajado en el Uxcatlemal, el Uxcatlemalil, que es la vida plena. Entonces, volvemos a la normalidad cuando la normalidad es una inmensa crisis. Cuando en Guatemala 1 de cada 2 están desnutridos, cuando tenemos el 4º lugar mundial en deforestación, no podemos volver a la normalidad porque ese es el problema. 1.6 millones de personas peligran por desnutrición. Estoy usando periódicos de estos últimos días. Las cosas no pueden continuar como están. Una gran parte de la humanidad no puede seguir viviendo en un mundo tan injusto, tan desigual y tan ecocida, dice Ignacio Ramoneda de Le Monde Diplomatique. Entonces, la crisis es una oportunidad, como decía Daniel al principio. El concepto chino de crisis es oportunidad. En momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y la crisis la necesitamos para avanzar, porque en momentos de crisis surgen las grandes mentes, sigue diciendo Einstein. Entonces, es nuestra oportunidad para una nueva humanidad que se concretice en el buen vivir y el convivir. Dice Boff, esta es la oportunidad para repensar nuestro modo de habitar la casa común y también para repensar nuestro modo de relacionarnos con los demás.
Este modelo, este nuevo, para mí y en Guatemala especialmente, debe partir de la descolonización del pensamiento, porque hemos sido colonizados y la colonización empieza en la mente. Entonces, esta descolonización al menos implica dos cosas: reconocer y comprender lo colonizador que tiene nuestra sociedad guatemalteca y reconocer la validez de otras epistemologías, en este caso las indígenas, para dialogar y aprender de ellas. Y partir también de la constatación de la pandemia del racismo de los pueblos originarios. Esta, dice Martelena Casado, según un artículo y en unos webinars que ha estado compartiendo, es una peste que ha mutado hacia el mundo digital, que se ha viralizado y reproducido. ¿Verdad? Ahí está un ejemplo de estos memes virales con la pandemia del odio y del racismo. La India, ordenados, la Indiada de Guatemala. Y la muerte de nuestro hermano, de nuestro guía espiritual, Domingo Choc, es un ejemplo más de esta intolerancia y de esta necesidad que tenemos de partir de la descolonización y abrir modelos diferentes. Como dice Boaventura de Sosa Santos, tenemos derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza, pero tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. La consecuencia de esto es proponer el Úscar de Malo Vida Plena como una propuesta que apunta al horizonte, como una utopía, como un programa hacia dónde avanzar. Esta genial frase, ¿verdad? Que si queremos hacernos ricos y acumular, es inútil pedir consejo a los indígenas. Pero si queremos ser felices, unir al ser humano con lo divino, integrar persona y naturaleza, compatibilizar trabajo con ocio y armonizar relaciones intergeneracionales, entonces hablemos con ellos. Este nuevo paradigma dentro del buen vivir implica la solidaridad. El próximo gran salto evolutivo de la humanidad será descubrir que cooperar es mejor que competir. Implica repensar en el Estado, como nos dice Pepe Mujica. Cuando todo va mal, el mercado se esfumó en esta crisis. Estados Unidos, que tiene poderío militar, que estaba a punto de llegar a Marte, no tiene respiradores, no construye aparatos médicos de salud. La escuela pública está descuidada. En este momento nos damos cuenta de la importancia del Estado. Entonces, este modelo de vivir tiene que tener un Estado que permita a sus ciudadanos vivir con dignidad. Termino porque creo que estoy llegando al tiempo. Cuando empecemos de nuevo después de este coronavirus, estamos exigidos a inventar otra sociedad. Y este paradigma quinto es que nos da. El coronavirus nos ha dado una lección: la tierra, la naturaleza, la vida, en toda su diversidad, la interdependencia, la cooperación y la solidaridad deben ser centrales en la nueva civilización si queremos sobrevivir. Si queremos sobrevivir, esta es la lección que nos está dando el coronavirus. La humanidad, digo yo, casi nunca ha aprendido de sus errores y de repente no vamos a ser nosotros los primeros, pero peor sería no intentarlo. Para los pesimistas o realistas, después de la crisis todo seguirá siendo exactamente igual, solo que un poco peor. Que nos den ganas de bajarnos del mundo, como dice Mafalda. Yo los invito a optar por la esperanza sin ingenuidad, que sabe la dificultad para cambiar, pero que nos sumamos a los que luchan para que las cosas sean de otra manera. Empujamos junto con los demás a este mundo para promover este paradigma del buen vivir y de la comunitariedad. Y recordamos otra vez a lo que dice Einstein: es locura hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Si queremos lograr una nueva alternativa de sociedad, tenemos que hacer cosas diferentes, como reinventar la pedagogía. Es hora de tomar ejemplo de países cercanos. Costa Rica, eliminando el ejército de la reforma fiscal, tiene un sistema de salud casi el mejor del mundo, tiene un sistema de educación buena y su trabajo frente a la crisis ha sido muy interesante. El tiempo está en nuestra contra. No lleguemos demasiado tarde para hacer esta propuesta de un nuevo paradigma. Así que yo les invito a luchar porque otro mundo y otra educación no solo son posibles, sino urgentes. Creo que estoy en el tiempo, Daniel. Muchas gracias, hermano Oscar, por la presentación que nos ha hecho, inicialmente partiendo de una realidad muy inmediata, pero que esa realidad muestra una realidad histórica que estamos viviendo. Así que, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas que están conectados con nosotros en esta conversación, tienen ustedes el tiempo para hacer algún comentario o alguna pregunta a la presentación del hermano Oscar Asmitia.
Blanca Fuentes, de Guatemala. Excelente, estimada Blanca, qué gusto de escucharla. Querido Oscar, me ha parecido muy interesante tu presentación, muy realista con la situación que estamos viviendo, pero también nos lanza hacia eso mucho o poco que podemos hacer para cambiar, para hacer posible otro medio de educación. Entonces, como que, no sé, a lo mejor es pedir mucho, pero ¿qué rasgos de esa nueva educación nos podría regalar hoy? O sea, como por dónde, así. Gracias, Blanca, me alegra saludarte. Yo tengo una presentación y un artículo que no sé si te ha llegado, que lo presenté a la Fundación, a la Universidad Cachiquel, que está aquí don Vitalino también con los asistentes, en torno a cuál sería, entonces aquí fue más o menos la presentación fue cuál es la respuesta del nuevo tipo de humanidad. En la otra abordo el tema de la educación y también parto de la descolonización y de la propuesta de Luz Caldemal, pero la aterrizo entonces en la educación bilingüe intercultural crítica. Y luego doy una serie de características de cómo esta nueva educación debe ser de la vida, de la biopedagogía, con calidad y con calidez, del sentido crítico, la creatividad. Yo voy a dar esa conferencia el día lunes 29 a un grupo de educadores en Guatemala, el miércoles 1 a Ecuador y el viernes 3 a México. Si están interesados, les hago llegar el link, porque ahí vamos a trabajar entonces la nueva propuesta educativa a partir de esta dimensión. Y también, no sé si don Vitalino puede compartir, yo creo que pusieron un link de la Universidad Cachiquel de la conferencia, y ahí está mi propuesta, pero básicamente también es lo mismo, es hacer una reforma paradigmática, no programática. Es decir, no seguir haciendo lo mismo. Ya sabemos que esta educación fracasó. Ya estamos seguros que esto fracasó. ¿Cómo hacemos para presentar una educación radicalmente diferente? Es un poco la propuesta. Si te interesa, Blanca, me mandas tu correo y te puedo enviar la presentación. Me interesa muchísimo, por favor, sí. Claro que sí. Gracias. Bueno, con gusto. Sí. Muchas gracias, Blanca. Gracias, hermano Oscar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta sobre la presentación? Lisette Romero nos comparte a través del chat que el consumismo voy a abrir esto, el consumismo nos ha cooptado en todos los espacios y por tanto siempre queremos más y que la concepción de felicidad es tener. Hoy con la pandemia esto ha chocado con lo elemental y valioso, los oficios primarios, cómo reiniciar y construir un nuevo paradigma. Si Lisette Romero quisiera intervenir, tiene el tiempo para hacerlo. ¿O alguien más? Quisiera preguntarle, Oscar, ya que estamos hablando de la pandemia y todo lo que el miedo hace, ¿verdad? En la vida social, económica, etcétera. Desde su punto de vista, específicamente, ¿cuál ha sido el rol del miedo en el sistema educativo que nos ha, digamos, que ha vehiculado una hegemonía cultural que enfrentamos actualmente? ¿Y cuáles son, digamos, los aspectos metodológicos que nos pueden permitir convertir el miedo en una oportunidad? Solo que conecte, hermano Oscar, su micrófono. Gracias por la pregunta. Digo, es una pregunta eminentemente fuerte porque toca todas las fibras de los diferentes proyectos sociales fuertes que motivan al ser humano. El miedo en la pandemia es todo. Si nos dan miedo global, pueden con un virus matar todos nuestros derechos. Si nos da miedo salir a la calle, si nos da miedo presentarnos, si nos da miedo todo, es la oportunidad para vencernos y acabar con todos nuestros derechos. Pero eso funciona, por ejemplo, en el campo cultural tremendamente. ¿Verdad? ¿Qué hicieron los conquistadores en los diferentes movimientos conquistadores y colonizadores de América y África? Meternos miedo, objetivizar al otro como un ser que nos debe dar miedo, incluso como un demonio, para poder entonces poderlo matar.
Esto está en el origen de las colonizaciones, está en el origen de las religiones. Todo lo que pueden hacer es a partir del miedo. Si te curas del miedo, no hay nada que te puedan obligar. El miedo para mí es un tema bien importante que hay que verlo, y como te digo, en el paradigma religioso, en el paradigma cultural, en el paradigma de la salud. Ya me acordé, la columna de ayer es de Mario Roberto Morales, véanla en el periódico, está muy bien, y se llama Preguntas para perder el miedo. Y nos hace como 12 preguntas de por qué tenemos miedo, si esta letalidad es mucho menor que la del hambre, si esta letalidad del coronavirus es mucho menor que la otra, pero cómo han logrado con el miedo paralizarnos y borrarnos todos nuestros derechos. Entonces, esta pregunta me parece muy profunda. Hay un libro de Luigi, es Luigi Schiavo, que habla del otro como el enemigo, ¿verdad? Y es interesante cómo se maneja el miedo y la objetivización del miedo para poder contraatacar. Entonces me parece una pregunta importantísima y que nos da para mucha reflexión. Gracias. Gracias, hermano. Vamos a cerrar esta presentación con la última pregunta de parte de Sandra. Sandra, por favor, tiene la palabra. Gracias. Saludos a todas, a todos allí. Soy Sandra de la Patagonia Argentina, de una colectiva que es la Red Jarilla de Plantas Saludables. Y bueno, me identifico ante todo como mujer y como mujer yuyera o yerbatera. Aquí decimos yuyos, ¿no?, a las plantas. Y la verdad que escuchar a Óscar me recuerda que yo he sido docente hasta hace un tiempo, y que también he hecho algún aporte a la currícula aquí para la educación de jóvenes y adultos desde una perspectiva intercultural, y entonces nos hemos planteado también esto de la cuestión colonizadora de la educación formal, ¿no? En ese sentido creo que hay mucho por hacer, y quisiera preguntarle a Óscar ejemplos concretos de intervención de las escuelas formales, públicas, en este sentido de la interculturalidad y la decolonialidad por ese lado. Si usted, Óscar, ve que realmente es posible decolonizar desde la escuela formal, es la gran inquietud que tengo, y que ya me retiré del sistema formal y me sigue rondando en la cabeza. Así que gracias. Gracias, Sandra. La pregunta también es importantísima y daría pie a otro conversatorio. Daniel Domingo, que es nuestro moderador hoy, fue viceministro en la administración pasada sobre educación bilingüe intercultural, y sabe lo difícil que es eso, a pesar de todos los esfuerzos que quieran hacer quienes llegan allá, a pesar de tener en Guatemala un CNB que tiene 13 competencias marco, y de las 13, como 15, creo que son 15, 8 o 9 tienen componente cultural, que se han hecho los mayores esfuerzos, pero el tema pasa por cómo esto llega al aula, lo que llamamos al microcurrículo. Si puede haber un gran documento, puede haber iniciativas perfectas, pero cómo llega esto al niño en concreto. Eso implica toda la descolonización del sistema. Un ejemplo concreto sería este paradigma del buen vivir que yo presenté como quinta alternativa, que la presenta Leonardo Boff. Solo 2 constituciones en América Latina lo han tomado, que es Ecuador y Bolivia. Bolivia, el país más indígena de América Latina, y luego Guatemala. Entonces ahí el tema es cómo pasar del discurso que ha ido mejorando. Ya ningún gobierno, ningún ministerio de educación niega la educación bilingüe intercultural, ¿verdad? Ya no se niega eso, ya no se niega el derecho a aprender en el propio idioma, pero la concreción y sobre todo lo que yo mencioné antes, la descolonización comienza en la cabeza. Es decir, cómo logramos descolonizar la mente y el corazón de los educadores, de los directores departamentales, de todos los niveles del ministerio para poderlo hacer. Es un reto urgente, que se han hecho muchos esfuerzos en América Latina. Conozco lo que hizo el doctor Daniel Domingo López, que son grandes esfuerzos, pero cuesta concretizarlos en la práctica, ¿verdad? Entonces, ese es un tema bien, bien interesante. Desde la cultura que es el eje central del currículo, y no por la puerta de atrás, sino que entra por la puerta delantera. Gracias por su pregunta, Sandra. Muy bien, muchas gracias, hermano Óscar, por su intervención y su experiencia que nos ha compartido, recordando siempre que ha sido un aleteo de mariposa
en la historia de Guatemala, tal como todos lo hemos hecho, y valoramos toda su experiencia y el trabajo que ha hecho, no solo por Guatemala, sino por la humanidad.